la presencia de los obreros, predicadores, ministros, siervos en diferente territorio de nuestra nación. Aún podemos decir fuera de nuestra nación. Necesitamos varones, mujeres, que por la vena de ellos corra verdadera sangre del Evangelio, llevando la poderosa, maravillosa palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, amado. Gracias, bendito. A la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y a la gloria del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios. Aleluya. Tomen asiento, ¿verdad? Nos llenamos de gozo, de alegría, de verlos a los futuros siervos y siervas de Dios. Y esto marca una historia real en la vida de la iglesia, en el propio vida de ustedes. No es que hoy de esta manera, es una promoción esto. Antes de tocar la palabra de Dios, cuán maravilloso cada promoción debe darse el valor. Esta promoción debe dar el valor. ¿De qué manera? Qué lindo. De acá no sé cuántos varones, mujeres, en el campo de la predicación de la palabra, hoy cuánto más necesita obreros del Señor. Y la verdad, para eso lo que se le necesita. Conforme que voy llevando la palabra a diferentes lugares, regiones, mucha necesidad. No hay predicadores, no hay obreros. Hay muchas congregaciones, iglesias. En el asiento se le ve ancianos y ancianas nada más. No hay jóvenes, no hay profesionales, no hay varones, mujeres decididos a la obra. Esperemos de aquí, ¿verdad? Tomar la firme decisión. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Jesús. A ver, todos los que estamos aquí, vamos a tomar la poderosa palabra de Dios. A ver, ¿estamos o no estamos? A ver, vamos. A ver, levanten la palabra de Dios arriba. Siempre, todos los domingos nos presentamos con la palabra. Alguien que está en su costado sin palabra, míralo, sin Biblia. La única debe ser visitante o un católico. Pero los hijos de Dios con la palabra en la mano. Hoy día vamos a aprender, viene a la tierra final de dos cosas grandes. Vamos a tener por tema, viene a la tierra final de dos cosas grandes. Una vez más, viene a la tierra final de dos cosas grandes. Amados hermanos, la verdad, para entender todas estas maravillas, todas estas cosas, quiero que usted preste atención. También vamos a hacer de repente un poco breve de enseñar esta palabra. Amados hermanos y hermanas, porque yo le dije algo que me venía durante la semana, porque dos cosas grandes se aproximan sobre la faz de la tierra. Uno, final del tiempo de gracia. Dos, final de la predicación de la palabra. ¿Están escuchando? ¿Cuántas cosas viene sobre la faz de la tierra? ¿Va a llegar a su final? Dos cosas. Uno, final del tiempo de gracia. Dos, final de la predicación de la palabra. Y estas dos cosas van a traer sobre la faz de la tierra asuntos más dolorosos. En este tiempo los cristianos hablamos
algo importante que decimos, estamos en tiempo de gracia. ¿Cuántos lo creemos? Estamos en tiempo de gracia. Todos digan, estamos en tiempo de gracia. Por eso decimos, hermanos, que estamos en tiempo de gracia. Y aún muchos inmediatamente se preguntan y dicen, pero ¿qué será el tiempo de gracia? ¿Por qué dicen tiempo de gracia? ¿O por qué hablamos tiempo de gracia? Cuando en lo natural entendemos la gracia terrenalmente, puede ser otra cosa. Pero cuando entendemos la palabra gracia, tiene un contenido especial. La palabra gracia no es una palabra terrenal, la palabra gracia es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y sabe por qué? Escuchen. Según la Biblia, la palabra gracia, escuchen, tan solamente esa palabra gracia, su contenido podemos entender. Cuando decimos palabra de gracia, o esa palabra gracia, o estamos diciendo tiempo de gracia, estamos hablando, la gracia es el amor de Dios. La gracia es la paz de Dios. La gracia es el favor de Dios. La gracia es la misericordia de Dios. ¿Cuánto dice amén? El contenido de esa palabra, tan solamente, hermanos, de esa palabra de 6 letritas, de esa palabra donde dice palabra gracia, su contenido tiene un contenido. ¿Ve? Dentro de su contenido de esa palabra gracia, número 1 es amor. Número 2 es, amados hermanos, ¿verdad? Que podemos entender, es la paz de Dios. Y luego dice, es el favor de Dios. Y luego dice, es la misericordia de Dios. Esa palabra conjunto se llama gracia. ¿Cuánto dice amén? Estamos en tiempo de gracia. Cuando yo digo, cuando tú digas que estamos en tiempo de gracia, estamos hablando, hermano, estamos dentro del amor, en el tiempo del amor de Dios. Estamos en el tiempo de la paz de Dios. Estamos en el tiempo del favor de Dios. Estamos en el tiempo de la misericordia de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántas cosas podemos entender? Vamos. ¿Cuántas cosas? 4 cosas. Diga usted 4 cosas. Amor, paz, favor, misericordia. Una vez más, amor, paz. Wow. ¿Qué les ha pasado? ¿No han tomado desayuno? Pónganse de pie. Ahora sí, antes que no bajo abajo. Mejor me quedo aquí. Dios mío. Ya saben, ya cuando bajo abajo, ¿para qué es? Para el microfonazo. Dios mío, todos. A ver, todos digan, amor, paz, favor, misericordia. ¿Ese es humano o es de Dios? Es de Dios. Una vez más, amor, paz, favor, misericordia de Dios. ¿Para quién? Para nosotros y para la humanidad del mundo. A su nombre, a su gloria. Dale un abrazo a tu hermano, dile, estamos en el amor de Dios. Otra vez, estamos en la paz de Dios. Otra vez, estamos en el favor de Dios. Otra vez, dile, estamos con la misericordia de Dios. Tomen asiento. Amados hermanos, venimos entendiendo 4 cosas. Ese 4 cosas importantes, ese conjunto de palabras: amor, paz, favor, misericordia. Ese conjunto de palabras forman el palabra de gracia. Y para que pudieran entender, ni siquiera hemos tocado todavía textos bíblicos. Estamos, hermanos, dentro del amor de Dios. Estamos dentro de la paz de Dios. Estamos dentro del favor de Dios. Estamos dentro de la misericordia de Dios. Entonces, hermano, esa palabra, cuando dice estamos dentro del tiempo, cuando hablamos estamos en la gracia, en el tiempo de gracia, estamos diciendo claramente, estamos dentro del amor de Dios, en el tiempo del amor de Dios, en tiempo de paz, en tiempo de favor de Dios, en tiempo de misericordia de Dios. A su nombre, a su gloria.
a su maravillosa gloria. Y verdad, cuando podemos entender cosas importantes, cuán grandes cosas Dios nos habla, amados hermanos. La gracia es la libre salvación de Dios para la humanidad y la tierra. Porque dentro de la gracia está el amor de Dios. ¿Por qué Dios nos ha salvado? ¿Por odio o por amor? Por amor nos ha salvado. Amados hermanos, dentro de la gracia, la palabra de paz. Entonces, hermanos, cuando hablamos, hay paz todavía, hay tranquilidad todavía para seguir predicando el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para llevar, hermanos, hay paz todavía para llevar el evangelio, la salvación a mucha gente. Y para eso son ustedes. Para eso están preparando ustedes. La próxima ya van a estar en el segundo discipulado. La próxima van a estar el tercer discipulado. De ahí no sé hasta dónde lo enviamos. Ese es el asunto de nuestra pastora Juana y de nuestro hermano pastor Juan. A su nombre, a su gloria. Cuando dice favor, estamos, hermanos, en tiempo de favor. El favor no es del hombre, el favor no es de un gobierno, el favor es de nuestro Dios. Nos favorece todavía. Hay favor de Dios todavía para recibir la salvación a aquellas personas que están en el mundo. Cuando dice la otra palabra misericordia, hay todavía amor de Dios en la misericordia de Dios. Tiene todavía compasión Dios para nosotros, para la humanidad del mundo, para que nos pudiera salvar. A su nombre, a su gloria. Por eso dice, como ya les he dicho, la gracia es el libre salvación de Dios para la humanidad y la tierra. Cuando la gracia de Dios está en la tierra, ¿sabes una cosa muy importante? ¿Sabes? Dice, cuando la gracia de Dios está todavía sobre la tierra, es la presencia de Dios en la tierra. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando que la presencia de Dios está en la tierra. A su nombre, a su gloria. Gracias al Señor. Dale palmas a Jesús. A ver, vamos a abrir el libro de los Salmos 119, 64. Libro de los Salmos 169. No. 119. Yo también ya estoy amareadito con ustedes. ¿Acaso no es emoción? ¿Acaso no es alegría? Dios amado. Salmo 119, 64. ¿Qué nos dice la palabra? Algo vamos a entender por ahí. Dice, hermanos, estamos hablando de la gracia. Cuando hablamos de la gracia, estamos, ya saben, que no se borre de su mente. Cuando hablamos de la gracia, de tiempo de gracia, estamos hablando del amor de Dios, de la paz de Dios. Estamos hablando, hermanos, del favor de Dios, de la misericordia de Dios. Ahora, ¿qué dice? Dice, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo, con la bendición del Espíritu Santo. De tu misericordia. ¿Dice o no dice tu Biblia? De tu misericordia. A ver, todos vamos a corear ese precioso texto. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Uy, qué lindo. Una vez más, a ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Lean ustedes. Tomen asiento. Amados hermanos, hermanas, familia cristiana, toda la iglesia, todos los que nos están escuchando por la radio, canal de televisión, todos los que están por vía Facebook, todos los que están sentados aquí. Uy, mira, qué manera de expresar. Dice claramente, tu misericordia. Hemos hablado, la palabra misericordia, ¿está dentro de la gracia o está fuera de la gracia? Dentro de la gracia. Y cuando hablamos, hermanos, dentro de la gracia, algo importante. Y dice todavía, oh Jehová. Uy, Dios mío. Primero dice, de tu misericordia.
oh Jehová, está llena la tierra. Entonces, esa preciosa, maravillosa palabra que nos hace entender cuando estamos en tiempo de gracia, la misericordia de Dios está todavía sobre la tierra, está todavía, dice, la misericordia de Dios, el amor de Dios llena toda la tierra. Entonces la presencia de Dios está en la tierra, a su nombre. ¿O está ausente? Está presente. Y no dice también en una sola parte, sino dice, hermanos, toda la tierra está llena de la misericordia de Dios. Y si la misericordia de Dios está en la tierra, la presencia de Dios está con nosotros. Y luego que pide, enséñame tus estatutos. Y muchos se preguntarán, ¿cuál será su estatuto de Dios? ¿Cuál será su reglamento de Dios? ¿Cuál será su ley de Dios? Todos digan, acá está. A ver, todos digan, aquí está. Aquí está el estatuto de Dios, aquí está el reglamento de Dios, aquí está la ley de Dios, aquí está todos los mandamientos de Dios. A su nombre, a su gloria. Nosotros entonces estamos dentro de la misericordia o fuera de la misericordia. Vamos, vamos, vamos todos. ¿Estamos dentro de la misericordia o fuera de la misericordia? Todos digan, ya estamos dentro de la misericordia de Dios. Todos los que están reunidos aquí en la casa de Dios, alabando, glorificando a Cristo, no están fuera de la misericordia, estamos dentro de la misericordia. Cualquier católico que nos ha visitado, cualquier hermano de repente retrocedido del evangelio nos ha visitado hoy, escúchame, si no lo has aceptado todavía a Jesucristo, estás todavía fuera de la misericordia de Dios. Pero esa misericordia te está llamando, esa misericordia te está persiguiendo, esa misericordia te está diciendo, ahora mismo entra, ahora mismo pasa. Esa misericordia es el amor de Dios, a su nombre. Dale un abrazo a tu hermano, dile, estamos dentro de la misericordia de Dios. Ya no estamos afuera, estamos adentro. ¿Cuánto dicen amén? A ver, una vez para salirme de repente de la confusión, escúchenme, hay veces de mi duda más claro. ¿Estamos dentro o estamos fuera? Todos los que estamos dentro de la misericordia de Dios, dentro del amor de Dios, levante la mano. Dios mío, gracias. Eso es lo que nos enseña. Entonces, hermanos, si estamos dentro de la misericordia de Dios, ¿tenemos derecho de la palabra o no tenemos derecho de la palabra? ¿Queremos seguir aprendiendo más de esta palabra o ya no queremos? Por ejemplo, todos los que están, hermanos, los que han terminado discipulado 1, están, hermanos, ya dentro de la misericordia de Dios. También, hermanos, ustedes y yo todos necesitamos el gobierno de esta palabra, el gobierno del estatuto. Por ejemplo, una empresa o de repente una asociación, organización necesita de un reglamento, necesita de un estatuto. El estatuto es la ley máxima de una empresa, de una organización o de una asociación. Y para nosotros no está lejos. El estatuto de Dios, el reglamento de Dios está en nuestras manos. Esto va a gobernar tu vida, esto va a gobernar mi vida, y esto seguirá gobernando nuestras vidas hasta que Cristo venga, a su nombre, a su gloria. Precioso, maravilloso. La misericordia de Dios, ¿qué cosa llena? La misericordia de Dios llena toda la, dice la palabra, la misericordia de Dios llena toda la tierra. La tierra está llena de la misericordia. Dios mío, a su nombre, a su gloria. Seguimos avanzando. Con eso estamos entendiendo que la gracia de Dios todavía está en la tierra. La gracia de Dios está en la tierra. Con razón decimos, estamos en tiempo de gracia. Cuando decimos que estamos en tiempo de gracia, estamos diciendo, en la tierra
hay amor de Dios. En la tierra hay la paz de Dios. En la tierra hay favor de Dios. En la tierra hay misericordia de Dios. Entonces estamos bajo la protección de Dios todavía. A su nombre. Pero ojo, oído, va a llegar a su fin. ¿Creemos o no creemos? Va a llegar a su fin el tiempo de gracia. Pero todavía ahora no podemos decir que ya no hay tiempo de gracia. Estamos en tiempo de gracia. Por eso hay, hermanos, la libre salvación, todo cuanto que nosotros podemos entender. Seguimos avanzando. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Jeremías 23 y 24. Libro de Jeremías 23, capítulo 23, versículos 23 y 24. Otra maravillosa, bendita, poderosa palabra. Por eso, hermano, todos los domingos no debemos faltar a la casa de Dios para aprender algo importante para nuestra vida. Ya lo tiene, libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 23. Todos los que están en sus casas, todos los que están en su sala, todos los que están escuchando radio, televisión, por favor, también síganos. La bendita, gloriosa, poderosa palabra dice: ¿estamos o no estamos? Hay una pregunta con signo de interrogación. ¿Qué dice? ¿Soy yo Dios de lejos o de cerca? Vamos, ahí está claramente la palabra, dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente? ¿Quién dice eso? Por la boca del profeta Jeremías está hablando el Espíritu de Dios, donde dice, hermanos, soy yo, está declarando, soy yo Dios de cerca solamente. ¿Quién dice eso? Dios. No está declarando el profeta, no está declarando cualquier hombre, no está hablando cualquier persona. Utilizando la boca del profeta Isaías, Dios está diciendo, está declarando, está presentándonos, amados hermanos, diciendo: soy yo Dios de cerca solamente, no soy Dios de lejos. Entonces ese Dios no está tan lejos, está con nosotros. Todos digan: Dios está con nosotros. La presencia de Dios está en la tierra o no está en la tierra. Por eso dice, pues yo estoy con ustedes. Yo soy Dios de cerca. Wow, qué lindo. Y luego enseguida, ¿qué dice todavía? ¿Hay confirma o no confirma? No Dios desde muy lejos. Aunque el trono de Dios está más allá del sol, pero su presencia está con nosotros. Aunque Dios está, hermanos, ¿verdad?, en el tercer cielo, su presencia traspasa tercero, segundo, primero, tierra, hasta la profundidad de la tierra. Su presencia, nadie se escapa. A su nombre. Dale un abrazo a tu hermano, dile: Dios está presente con nosotros. Eso es. ¿Qué dice el versículo 24? Ahí está el asunto importante. Si ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vía, no lleno yo, dice Jehová, los cielos en la... Amados hermanos, miren, hermanos, escaparemos de Dios. Vamos, escaparemos de Dios. Yo me meto a esconder bajo, hermanos, al sótano me esconderé de Dios. De ustedes sí. De mí se puedes esconder. Aunque ya te vas al cuarto, quinto piso, a uno de los cuartos te metes, se te cierra la puerta, te escondes. Pero de Dios, en la casa de repente algún problema, algún asunto, de repente una deuda, alguien ha venido, ha tocado la puerta, ha entrado de frente a la casa, de repente te vas corriendo, te metes, de repente no sé a dónde te escondes, aunque sea en el baño. Pero del hombre, pero de Dios, vamos, de Dios te esconderás. No vas a esconder. Dios se dice, hermanos, claramente al final dice, hermanos, dice Jehová, dice Dios, Él llena los cielos,
fuerte. Los cielos en la... Dale un abrazo a tu hermano, de Dios no vas a escapar, dile. Entonces todavía, hermano, estamos entendiendo que la presencia de Dios está en la tierra. De razón que estamos en tiempo de gracia. A su nombre, a su gloria. Hoy, pero, hermanos, el pero seguimos avanzando todavía, algo más que entender. Gracias al Señor. Amados hermanos, ya sabemos muy bien, Dios llena toda la tierra. Él no es Dios de lejos, es Dios de cerca. Él está con nosotros. Aunque les digo, hermano, aunque esté más allá del sol en el tercer cielo, pero Dios está con nosotros. Su presencia está acá. ¿Qué nos dice Isaías 66, versículo 1? Isaías, ¿qué dice el profeta Isaías? 66, 1. Último capítulo. ¿Qué nos dice la palabra? Jehová dijo así. ¿Dice la Biblia o no dice la Biblia? Dios mío, profeta Isaías está hablando. Jehová dijo así. ¿Qué dice? ¿Qué dijo Dios? No dijo hermano profeta, no dijo hermano cualquier rey, cualquier sacerdote, cualquier pastor, ministro, siervo, nadie dijo. Sino que dijo Dios. Dios dijo, ¿qué le dijo? El cielo es mi trono, en la tierra estrado de mis... Santo amado. Necesito nomás todavía quisiera entender, amados hermanos, Dios mío. Lo demás quizás poco me importaría, pero lo más importante cuando dice Dios, cuando dijo a Jehová, por la boca del profeta Jehová, dice, Jehová dijo así. Está, profeta Isaías está diciendo, Jehová dijo así. Dios mío, habrá escuchado seguramente profeta, habrá conversado el profeta Isaías con Dios y Dios le ha dicho así: Isaías, a mi pueblo diles así, a mi pueblo háblalos así. ¿Y qué dice, hermanos? Por eso profeta Isaías está diciendo, Jehová dijo así. ¿Cuál es lo que ha dicho? Ahí claramente dice, hermanos, el cielo es mi trono, en la tierra es estrado de mis pies. Y cuando a la continuación, cuando dice, hermano, ¿dónde está la casa que me habrías de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Amados hermanos, miren, pero también eso también a mí poco me importaría. Lo que me importa es dos cosas. El cielo es el trono de Dios. Ahí está el trono de Dios, su presencia de Dios. En la tierra había sido estrado de sus pies. Ahora, ¿por qué estamos hablando esto? Muchos me estarán diciendo, pero pastor, digo, final del tiempo de gracia, pero usted está hablando de la presencia de Dios. Va a llegar el tiempo donde la presencia de Dios va a ser levantado de la tierra, donde los pies donde estaba en el estrado de sus pies, donde que estaba en la tierra, los pies de Dios, los pies también van a ser levantados. ¿Y cómo va a quedar la tierra? Ahí está el asunto, ahí está la cosa. No es tan solamente, hermanos, ya llegamos de saber, pastor, sí, el cielo había sido, en el cielo estaba el trono de Dios y la tierra había sido el estrado de sus pies. Pero ahora, porque estamos diciendo, hermanos, viene final del tiempo de gracia. Una de las cosas muy importantes, a ver, para poder entender un poquito más, vamos a regresar. Isaías 64, 7. Algo que tenemos que sacar de acá. 64, 7. Dios amado, ¿cuándo va a pasar esta cosa? ¿Cuándo va a suceder esta cosa? ¿Cuándo va a pasar esta cosa, hermano, en la tierra? Esto va a pasar en la tierra. Dice, nadie hay quien invoque tu nombre.
que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Amados hermanos, hermanas, esto es algo doloroso. Ahora estamos hablando todavía que el amor de Dios está en la tierra, la paz de Dios está en la tierra, el favor de Dios está en la tierra, la misericordia de Dios está en la tierra. El profeta Isaías dijo, así dijo Jehová: el cielo es el trono de Dios, la tierra es el estrado de sus pies. Cuando vayamos a descubrir más las palabras, ¿sabes qué nos va a decir? Toda la falda de Dios llena toda la tierra. Entonces, hermanos, mire, pero en el versículo 64:7 dice: ¿por qué la humanidad va a estar diciendo en aquel tiempo, si la presencia de Dios estaba en la tierra? Si estaría, y a la gente no estaría diciendo: nadie hay que invoque tu nombre, y que se despierte para apoyarse en ti. Ay, Dios mío, hasta, Señor, ya te habías escondido el rostro y nos has dejado ya, Señor, en la perversidad de nuestra maldad. Si algún católico, si algún vuelto del evangelio hoy me está escuchando aquí, entienda bien esto. Hay todavía libertad, hay todavía amor, hay todavía paz, hay todavía favor de Dios, hay todavía misericordia de Dios, hay todavía salvación, hay todavía libertad de asistir a la casa de Dios, servir a Dios. Pero viene el final, donde que el amor de Dios ya no va a estar en la tierra, donde la paz de Dios ya no va a estar en la tierra, donde el favor de Dios ya no va a estar en la tierra, donde la misericordia de Dios ya no va a estar en la tierra. Cuando la iglesia se va, cuando la iglesia es arrebatada, cuando la iglesia ya va a la presencia de Dios, amados hermanos, Dios santo, en la tierra finaliza tiempo de gracia, en la tierra se acaba el amor de Dios, se acaba la paz de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios. Entonces aquel día en la tierra la humanidad buscarán la palabra, buscarán la Biblia, buscarán el evangelio y no la hallarán. A su nombre, a su gloria. ¿Estamos o no estamos? ¿En qué tiempo estamos, iglesia? Vamos fuerte, ¿en qué tiempo estamos? En tiempo de gracia. Cuando el tiempo de gracia está todavía, hay amor de Dios, hay la paz de Dios, hay favor de Dios, hay misericordia de Dios. Dios mío, hay todo todavía para nosotros. Pero cuando la iglesia llega, el tiempo de la iglesia, cuando esta iglesia, cuando este bullicioso iglesia, cuando aquellos aleluyas que veníamos cantando, lleno de los templos, plazas, parques, calles, casas, radio, televisión, llegará su final cuando nosotros desaparezcamos de aquí, cuando el Señor los arrebata. El tiempo de gracia se acabó, el amor de Dios ya no hay, la paz de Dios ya no hay, el favor de Dios ya no hay, la misericordia de Dios ya no hay. Entonces, hermanos, Dios mío, la iglesia ya se había ido. A su nombre, a su gloria. Dios santo. ¿Estamos todavía presentes o ya no estamos? Pálpale a tu hermano, ¿estás o no estás? Dile: estamos todavía. Estamos todavía. ¿Cuántos dicen amén? El amor de Dios estamos disfrutando todavía en la tierra. La paz de Dios estamos disfrutando todavía en la tierra. El favor de Dios estamos disfrutando en la tierra. Esa misericordia de Dios estamos disfrutando todavía en la tierra. Aquellos católicos retrocedidos del evangelio, que vengan corriendo todavía a las congregaciones, a las iglesias, a entregar su vida, a aceptar a Cristo, recibir esa gracia, ese amor, esa paz, ese favor, esa misericordia de Dios. A su nombre.
¿Hay libertad de salvación o no hay libertad de salvación? Claro, hay libertad de salvación porque estamos en tiempo de gracia. Presente todavía el amor de Dios. La tierra está lleno todavía de la misericordia de Dios. La tierra está lleno todavía de la presencia de Dios. Pero va a llegar el día, eso sepa, entienda, amado hermano o hermana, amigo, amiga, profesional, empresario, que cual sea, escúchame bien, va a llegar a su final, va a llegar a su final, va a llegar a terminar el tiempo de gracia. Eso va a traer caos, eso va a traer problema. Dios mío, hay todavía paz de Dios a su nombre, a su gloria. Dale palmas a Cristo. ¿Cómo nos sentimos? ¿Alegres, contentos? ¿O ya preocupados? No hay todavía preocupación. Hay todavía gozo y alegría para nosotros. Hay todavía bendición de Dios para nosotros. ¿Cuánto dice amén? Hay todavía amor de Dios. Hay todavía misericordia de Dios. Hay favor de Dios todavía para todos. Gracias a Dios. Escuchen una cosa muy importante. En una cierta ocasión, escuchen para que me entiendan esto. En una cierta ocasión nos comenta, hermanos, una historia tan maravillosa de un padre de familia que era papá y mamá. Habla de una familia, padre de familia, papá y mamá presente. ¿Sabes que tenían 7 hijos? Escuchen bien, 7 hijos. Cuando papá, mamá presente, los hijos bajo el gobierno de su padre, bajo la dirección de papá, mamá. ¿Hay obediencia? Sí. ¿Hay sujeción? Sí. ¿Hay tranquilidad? Sí. Porque está papá presente, porque mamá está presente. ¿Sabes qué sucede? Y a los hijos mayores, 4 eran mayores, 3 eran menores, pero no tan menores. El hijo mayor por lo menos tenía ya 27 o 28 años. La última final de todos más o menos tenía el último de 16 años. Oh, Dios mío, eran parejitos. Pero ¿qué ha sucedido? Mientras que papá, mamá estaba todavía en la casa, había orden. Papá ordenaba, mamá ordenaba. Y los hijos tenían todavía miedo y temor a papá, mamá. Hacían caso a papá, mamá. Pero llegó un día donde papá dijo: hijos, de aquí a 3 días vamos a salir de viaje. El hijo mayor le pregunta, le dice: papá, ¿usted sale de viaje y cuándo van a volver? No se sabe, hijo. Podemos demorar 1 mes, 2 meses, 3 meses, no sé, pero vamos a volver. Dios mío. El hijo mayor se alegra. Está bien, papá, mamá, se va a demorar 3 meses. Pero el más pequeño decía, aunque no era tan pequeño, 16 años, algo preocupado. Y verdad, cuando papá, mamá se fue, ya les he dicho, mientras padre y madre estaba presente, había orden en la casa, había tranquilidad en la casa. Pero el momento cuando papá, mamá retiraron, salieron, mira, el hijo mayor, que tenía más o menos 27 o 29 años, cuando papá, mamá ya salieron de viaje, ya dijo, ya papá, mamá ya se fue. Llamó a sus amigos, llamó, hermano, a sus amigos más conocidos, varones y mujeres. Planificaron, proyectaron. Esa misma tarde empieza la jarana, esa misma tarde empieza la fiesta. Pero cuando padre y madre estaba presente, hermano, no había fiesta, no había jarana, no había borrachera, no había perdición, no había nada. Era respeto. Pero cuando padre y madre se fue, la perversidad entró. Esa tarde, dice, la fiesta, la jarana con los amigos. Y los amigos de este primer hijo mayor, ¿qué cosa tenía, hermano? Malas juntas, malos manejos, malas costumbres. Lo metió todo.
Aunque muchos no me lo crean, así es la historia donde dice, hermano, Dios mío, final de la fiesta, al amanecer de la fiesta, cómo quedaron una casa hecha una desgracia. Hasta sus bienes, hasta los bienes de su padre y de su madre los robaron. Aún las hermanas que tenía este cabezón, el mayor que tenía, hermano, tenía hermanas mayores, salieron hasta violadas. Perversidad y media. Mire, cuando la presencia de papá, de mamá se va, ¿cómo entró, hermanos, la perdición, la desgracia? Esto porque les cuento, cuando todavía hoy la presencia de Dios, cuando todavía la gloria de Dios llena toda la tierra, cuando la misericordia de Dios llena toda la tierra, aunque haya conflictos, problemas, hay un control todavía, hay la paz de Dios todavía, hay todavía el favor de Dios, hay todavía misericordia de Dios, hay todavía amor de Dios, hay todavía libertad de servir a Dios. Pero cuando esta iglesia se va, el tiempo de gracia se va y va a ser recogido, hermanos, va a ser levantado esa misericordia de Dios, ese amor de Dios, ese favor de Dios. Ya no va a estar en la tierra. A la tierra va a entrar caos, a la tierra va a entrar problema, a la tierra va a entrar, amados hermanos, la cosa que ni siquiera hayamos pensado en el mundo. Pero nosotros no creo que lleguemos a eso. Nosotros queremos estar en la presencia de papá, a su nombre, a su gloria. ¿Cuánto están orando a Dios? ¿Cuánto están diciendo, papá, el día que venga Jesús, el día que venga mi Salvador, yo me voy, no me quedaré, yo me voy, no me quedaré? A su nombre, a su gloria. Entiende, sepa todo esto. Mira, hermano, la pequeña historia como cuenta cuando papá, mamá estaba todavía en la casa juntamente con los hijos. Había orden, había respeto, había tranquilidad, no había fiesta, no había barbaridad, corrupción, no había nada. Pero el día cuando papá, mamá salió, mira cómo entró. Una destrucción total. Y es lo que va a pasar la tierra. Por eso sepan ustedes, hermanos, que hoy están graduando, está bien que están en el discipulado 1, próximo discipulado 2, ustedes van a seguir estudiando. ¿Para qué? No es tan solamente un adorno, no es tan solamente de repente un número más, para que ustedes conozcan la palabra, para que ustedes sepan la palabra, para que usted enseñe la palabra, para que usted hable de la palabra, para que usted hable de Dios, hable de Jesucristo, hable del Espíritu Santo, la salvación, la justicia, a su nombre, a su gloria. Por eso ustedes, hermanos, que están graduándose, ustedes ya deben estar aprendiendo ya la vida pasada, la vida presente, la vida futura, las cosas de arriba, las cosas de la tierra, las cosas de abajo de la tierra, lo que va a pasar, lo que va a suceder. Ustedes deben estar profundamente ya conociendo, hermanos, las cosas de Dios, las cosas de Jesús, las cosas del Espíritu Santo, las cosas del enemigo. A su nombre, a su gloria. El día de ayer estuve en Huancán predicando, hablando, enseñando, y muchos me decían, pastor, por favor quédese, o pastor, vuélvese mañana, por favor, necesitamos más enseñanza. Porque no tengo tiempo, mi tiempo es atenderles a ustedes y estar con ustedes, darme tiempo a ustedes. Pero es que esta cantidad de vidas, almas, hermano, no es para que pierdan en la tierra, es para llegar a la presencia de Dios. A su nombre. Voy a tomar mi desayuno, no se preocupe. Esas palmas, ¿para quién era? ¿Para el pastor Leoncio Paco o para el Señor Jesucristo? ¿Estamos o no estamos? Cuando llega al final de un tiempo de gracia, ¿qué va a pasar? Caos. ¿Va a haber todavía amor de Dios? ¿Va a haber todavía la paz de Dios? ¿Va a haber todavía favor de Dios? ¿Va a haber todavía misericordia de Dios? La iglesia se va, el tiempo de gracia se acaba. La presencia de Dios va a ser quitado de la tierra. La presencia de Dios no va a permanecer como hoy está permaneciendo. Porque la presencia de Dios está presente, estamos reunidos aquí. Si no fuera la presencia de Dios, no estarían aquí.
Yo no estaría aquí, tú no estarías aquí, no estaríamos acá, porque el amor de Dios está aquí, la paz de Dios está aquí, el favor de Dios está aquí, la misericordia de Dios aquí. Por eso estamos aquí. Por la gracia de Dios ustedes están preparándose. Por la gracia de Dios ustedes están estudiando, han estudiado. ¿Y cuántos futuros estudiantes que están sentados en el asiento están pidiendo otra vez, pastor, cuándo empieza discipulado 1? Dios mío. Nuestra hermana pastora Juanita, nuestro hermano pastor Juan, ¿qué vamos a hacer, pues? Pero el privilegio, el honor, hija, sacando promociones. El honor, el privilegio a sus alumnos, ya está viendo predicando la palabra, ya está llevando la palabra. Yo también soy tu alumno, estoy aquí. A su nombre, a su gloria. ¿Cuántos se sienten contentos? Dale un abrazo a tu hermano, dile: somos bendecidos en tiempo de gracia. El tiempo de gracia será quitado de la tierra. Cuando la iglesia, escuchen, cuando la iglesia ya no estará en la tierra, la presencia de Dios tampoco ya no estará. Es quitado. Cuando la iglesia es quitado de la tierra, el amor de Dios, la paz de Dios, el favor de Dios y la misericordia de Dios se va. Ya no queda. ¿Estamos? ¿Estamos? Por ejemplo, cuando vayamos, 1 de Timoteo 5:2, ¿qué nos dice? Porque dice esa palabra, sabemos muy bien, dice, hermano, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5 claramente dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Sabes quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo está todavía a favor de nosotros, está todavía por nosotros, está todavía prestando el servicio de atendernos. Aunque tengamos problemas, aunque tengamos errores, aunque tengamos atropiezos, aunque tengamos dificultades, Él todavía está en el centro, haciéndonos el gran favor de comunicar al Padre, de interceder al Padre, de informar al Padre, de poner en conocimiento al Padre. Él todavía está diciendo: tal fulano se ha arrepentido, tal fulano ha vuelto, Padre, perdónale, es precio de mi vida, es precio de mi sangre. ¿Por qué? Porque todavía estamos en tiempo de la gracia. Porque todavía hay amor de Dios, la paz de Dios, el favor y la misericordia de Dios hay todavía con nosotros. Entonces, hermanos, pero cuando la iglesia se va, el tiempo de gracia va a ser quitado de la tierra. Ya no hay presencia de Dios, ya no hay quien interceda por el mundo, por el pecador, después que la iglesia se fue. Por eso dice: viene el final de tiempo de gracia. Y nosotros debemos de entender y saber esto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, ahora diga: cuando la iglesia se va, cuando la iglesia es quitado, no dice que en esta tierra va a haber una gran persecución. Persecución no es para la humanidad del mundo. Esa persecución va a ser para los cristianos que van a quedar sobre la faz de la tierra. No es que toda la iglesia se va a quedar. Dios mío, la persecución va a ser para ellos. Un día yo les he dicho lo que el Señor me ha dicho. En ese tiempo, cuando los que van a quedar, los que quieren salvar su vida, van a salvar su vida perdiendo la vida. Cuando estás vivo, te
te sacarán la uña uno por uno, te cortarán la lengua, hasta te cortarán los dedos. ¿Niegas a Dios o no niegas a Dios? Te sacarán la uña. ¿Vas a negar a tu Dios? No, Señor. Te cortarán los dedos. ¿Vas a negar a tu Dios o no vas a negar? No voy a negar, Señor. Ah, no vas a negar. Te sacarán los ojos uno por uno, como a Sansón. ¿Vas a negar a tu Dios? No, Señor. Hasta la oreja te va a sacar. No vas a negar. No, Señor. Guillotina, Señor. ¡Pum! Como calabaza, cabeza afuera. A su nombre. ¿Llegaremos a eso? Pero los rebeldes sí. Los que no se arrepienten sí. Los que caminan en la terquedad de su vida sí. Pero aquellos varones y mujeres que agarraron a Cristo no. Firme. Por eso digo, Señor, ¿cuándo tocará la trompeta? ¿Cómo sonará la trompeta? La gente del mundo, aunque estén en la fiesta y la pachanga y la farranda de la barbaridad de su vida, la iglesia se va. A su nombre, a su gloria. Cuando el mundo está en su santiaguera, en su guailacera, en su cortamonte barbaridad del mundo, noche. Uy, Dios mío, la iglesia se va. ¿Creemos o no creemos? ¿La iglesia se va o no se va? ¿Estamos listos o no estamos listos? Se acabó tiempo de gracia. Se acabó tiempo de gracia. Libro de Amós 8:8. Libro de Amós 8:8. Vamos. Si es que ya lo tienen, díganme amén. ¿Qué dice por la boca del profeta Amós? Dios mío. ¿Estamos o no estamos? ¿Qué dice? Y aquí viene, ¿dice o no dice? Wow. Hoy no encuentran, creo, el libro de Amós. Se han extraviado, creo. ¿Qué dice? ¿Ya estamos? Vamos, en el nombre de Jesucristo. Y aquí vienen días, dice o no dice. Desde el 8 para que ustedes entiendan. Claro, el 11 dice eso. El 11. Pero ustedes lean y la casa ya. Sí, del 11 está bien. Y aquí vienen días. ¿Quién dice eso? Vamos, ¿quién dice eso? Jehová Dios dice eso. ¿Qué es lo que dice? Ya está anticipando. Aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales, ¿qué cosa dice? Va a enviar Dios. ¿Hambre de qué? ¿A dónde va a enviar, hermano? ¿Al cielo o a la tierra? Ahí dice claramente, en el cual enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de qué? De oír la palabra de... Aycito, nomás levante. Hoy, Dios mío, mira. En el primero, cuando hemos visto en Jeremías, cuando hemos visto en Isaías, ¿qué nos decía? ¿La misericordia de Dios llenaba la tierra o no llenaba la tierra? Vamos, ¿llenaba la tierra o no llenaba la tierra? Cuando en Isaías leemos, hermano, que decía, hermano, Dios mío, el cielo era el trono de Dios, la tierra era estrado de sus. Pero cuando la iglesia se va, cuando la iglesia es levantada, también, hermanos, Dios mío, Señor, levanta toda su misericordia, todo el amor, toda la paz, todo su favor de la tierra se levanta. Hasta sus pies, que estaba estrado de sus pies, lo levanta. La tierra queda abandonado de Dios. Ya, pues la iglesia se fue.
Y ahora dice, hermanos, como dice esta palabra, Dios dice, es lo que envía hambre a la tierra. ¿Hambre de qué? De escuchar su palabra. De escuchar su palabra. Por eso en Isaías estuvimos leyendo, hermanos, donde decía: no hay quien invoque tu palabra. No hay quien a quien aferrarnos. Ya no hay nadie quien predique. Como dice esta palabra, Dios mío, Dios no va a enviar hambre de pan ni de tomar agua. Hambre de escuchar la palabra. No habrá quien predique. Alguien predicará, lo matarán, lo quitarán la vida. Como ya lo estoy diciendo, hermano, sacarán la uña, cortarán los dedos, hasta cortarán la lengua, sacarán los ojos, sacarán los oídos, hasta por último lo cortarán la cabeza. No hay nadie, no hay libertad de predicar la palabra. Ahora es cuando haya libertad de predicar la palabra. Ahora es cuando, hermanos, hermanas, ustedes y todos prediquemos la palabra. La palabra no es tan solamente, hermano, predicar aquí, casas, plazas, parques, esquinas. Ahí está el púlpito de predicar la palabra. Y la iglesia, escúchenme, hermano, antes que salgo de aquí, escúchenme a su nombre. También con nuestra manera de vivir, con nuestra manera, con nuestro carácter, queridos hermanos y hermanas, no tan solamente los que predicamos la palabra. Usted, el otro día venía hablando, venía enseñándoles cómo está usted en la casa, cómo está usted con su trabajador, cómo está usted de repente en la casa con la familia, cómo está con el esposo, cómo está con la esposa, cómo están con los hijos, cómo está con el yerno, cómo está con la nuera, cómo está con la sirviente, cómo está con la empleada o con alguien que les atiende en la casa. ¿Cómo lo estás tratando? Si estás tratando con el amor de Dios, si estás tratando con ese paz de Dios, con ese favor de Dios, con la misericordia de Dios, te felicito. Pero si tú a tus trabajadores, a tu familia, como a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, al yerno, la nuera, al vecino, la vecina, al conocido, en el trabajo, en el negocio, si tú estás tratando a como cualquiera persona, como a cualquier persona de la calle ni ajeno, se lo estás tratando mal, vuelve a vivir tiempo de gracia. Estamos en tiempo de gracia. No cometamos el grave error de tratar mal, directo, indirecto, dando resentimientos, haciéndole llorar. Cuánta gente, hasta con la pobreza, hasta con la necesidad, te apoya, trabaja contigo. ¿Y tú qué haces? A su nombre, a su gloria. Si estamos en tiempo de gracia, deja tu carácter. ¿Cuántos varones, cuántas mujeres, discúlpenme, hermanos, descontentando? Hasta con el trabajo, hasta con lo que hace, hasta con lo que se viste, hasta de lo que come, hasta hablan. Parece que no estarías en tiempo de gracia. Parece que hasta en tiempo de tribulación. Sí, hermanos, hay que ser claro. ¿Quién no tiene un trabajador? ¿Quién no puede tener un sirviente o una sirvienta en la casa? ¿Quién no puede tener? ¿Quién no puede tener a alguien que le acompaña, alguien que le ayuda? Pero ¿cómo lo estás tratando? ¿Tienes amor? Estamos en tiempo de gracia. Ese tiempo de gracia es para moldearnos. Ese tiempo de gracia es para corregirnos. Ese tiempo de gracia es para practicar el verdadero amor de Dios, el verdadero paz de Dios, el verdadero favor de Dios, es la misericordia de Dios. Eso hay que practicar mientras estamos en la tierra. A su nombre, a su gloria. Yo les he dicho, una hermana me dio lección acá en la oficina pastoral.
que tenía, hermano, 14 hijos. El hermano muy joven y a la vez viuda. Y sobre encima de los 14 tiene todavía 2 hijos adoptivos. No es de su esposo. Dios mío, una chica y un varón. Y esta hermana, ¿sabes qué me dice? Pastor, yo lo quiero, yo lo amo a mis 14 hijos. Pero yo le dije, hermana, discúlpame, todos son vivos, toditos, pastor. Los mayores ya son casados, los algunos ya son profesionales. Y los 2 ni siquiera llevan mi apellido, pero son mis hijos. Y me dice, pastor, mira, yo compro ropa para mis hijos y también tengo que comprar ropa para ellos. Yo compro zapatos, zapatilla para mis hijos, también tengo que comprar ropa, zapatilla para ellos. Comemos en la mesa con mis 14 hijos, ellos también tienen que sentar conmigo juntos en la mesa. Doy propina a mis hijos, también tengo que dar propina a ellos. Ese es el amor. ¿Cuánto dicen amén? El varoncito es huérfano, no tiene padre, madre. Pero la chica sí tiene papá, mamá, pero su papá, su mamá es pobre. Yo lo tengo. Me ama más que a su madre. Ella dice, cuando va, siempre va a visitar a su papá, a su mamá. Vuelve de su casa, de su padre y su madre. No sé si traerá de la casa de su papá, de su mamá o de la calle, pero dice, trae siquiera chiquita cosita, siquiera un regalito, siquiera un bocadito. Le trae, mamá, cómete esto. Mamá, esto te he traído un amor tremendo. Ese se llama vivir en tiempo de gracia. Pero lo demás, por eso el otro día hasta de los padrastros he hablado, hasta de las madrastas he hablado, que marejinan a los hijos, que marejinan a los centenados, que marejinan a las centenadas. Hoy en día estamos en tiempo de gracia, tenemos derecho de vivir tiempo de gracia. El amor de Dios, la paz de Dios, el favor de Dios y la misericordia de Dios. A su nombre, a su gloria. ¿Estamos o no estamos? Sino qué manera, siendo cristianos, aquí aleluya, carita de Viernes Santo, todo en la casa de tigre, hablando directo, indirecto, faltando respeto. Por eso ese día lo decía, hermano, si verdaderamente estamos viviendo tiempo de gracia, hay que vivir el tiempo de la paz, el favor de Dios, la misericordia de Dios. Hay que vivirlo. ¿Estamos o no estamos? Ahí vamos a darnos cuenta que estamos viviendo en tiempo de gracia. Si estás en la casa peleando, discutiendo, remordiendo, disgustado con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el, Dios mío, con la familia, no sé con quiénes, no estás viviendo tiempo de gracia, ya estás viviendo tiempo de persecución. ¿Tú eres el perseguidor o tú eres la perseguidora? Este es el tiempo. Dale un abrazo a tu hermano. Ojalá que no estés haciendo esto. Dile. Ojalá. Para terminar, yo les decía ese día, creo que esto ya hablamos, creo con grupo de amor, no me recuerdo, creo que sí, o con grupo de paz, con uno de ellos hablamos, o con grupo de gozo. Amados hermanos, miren, varones, ¿tenemos sentimiento o no tenemos sentimiento? Muchos varones, sí, tenemos sentimiento. Algunos son fuertes, algunos son débiles. De ese sentimiento viene el resentimiento. Por eso yo le decía, cada esposa conozca a su esposo. Si tu esposo es sencillo, si tu esposo es humilde, si tu esposo tiene un sentimiento, no lo tormentes. Ese hombre jamás va a llorar en tu delante, jamás va a llorar en tu presencia. Ese hombre se va a su soledad, ahí va a derramar lágrimas, ahí va a llorar. Y tú lo vas a ver.
como nada haya pasado. Hay mujeres, ¿acaso no tienen sentimiento las mujeres? ¿Acaso no tienen emociones? Dios mío. Por eso cada varón aprendamos a conocer también a ellas. Ellas también que nos aprendan a conocer. Hay mujeres, cuando el marido le grita, le dice, parece que en tiempo de la persecución o en tiempo del problema, hermano, Dios mío, cuando le grita, pobre mujer, se agacha, no contesta, se agacha, le caen lágrimas, llora. Vuestros hijos, si estamos en tiempo de gracia, hay que vivir verdadero tiempo de gracia en la tierra, mientras que Dios nos tiene. ¿Cuántos hijos no quieren comer al lado de su papá, al lado de su mamá? Cuando mamá le puso el plato de comida en la mesa, el hijo agarra el plato de comida, se va corriendo, se mete a su cuarto y se cierra en su cuarto. ¿Por qué? Por eso vamos, amados hermanos, si estamos viviendo en tiempo de gracia, hay que disfrutar el amor de Dios, hay que disfrutar la paz de Dios, hay que disfrutar esa preciosa, maravillosa favor de Dios, el amor de Dios, hay que disfrutarlas. ¿Estamos o no estamos? Si tienes una familia, si tienes alguien que está en la casa contigo, de repente todos los días, no, de repente, hermano, no traerá comida, no traerá dinero, pero es una familia. Puede ser varón, puede ser una mujer. Trátale con amor, trátale con cariño. Si estás viviendo tiempo de gracia, si estás disfrutando el amor de Dios, la paz de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios, trátale con amor. Si algo no puede hacer, enséñale de buena manera, de buena voluntad. No lo grites, no lo insultes. Vuelvo a decir, no estás en tiempo de problemas, no estás todavía en tiempo de persecución. Estamos en tiempo de gracia. Que haya paz en la casa, que haya paz en la familia, que haya paz en el matrimonio, porque estamos en tiempo de gracia. ¿Estamos? ¿En qué tiempo estamos? Hoy ya estamos en tiempo de pelea. Porque hay persecución en la casa. Si estamos en tiempo de gracia, ¿por qué hay persecución en la casa? ¿Por qué la mujer persiguiendo al marido? ¿Por qué el marido persiguiendo a su esposa? ¿Por qué padre y madre persiguiendo a los hijos? ¿Dónde andas? ¿Cómo andas? ¿Qué andas? ¿Por qué persiguiendo a la familia? ¿Por qué persiguiendo a alguien que nos ayuda o alguien que te ayuda? Alguien que te sirve y así que alcanzando un vaso de agua. ¿Por qué persigues? Mucho cuidado. Sepa, entienda mis últimas exhortaciones. Si estamos viviendo en tiempo de gracia, hay que aprender a vivir tiempo de gracia. Sabemos muy bien de qué me va a servir. Hoy día me he gritado en el templo. Estamos, tiempo de gracia, es el amor de Dios. Tiempo de gracia, la paz de Dios. Tiempo de gracia, el favor de Dios. El tiempo de gracia, la misericordia de Dios. Vuelvo a la casa, caray cachaco. Vuelve a la casa, remordiendo al otro. Vuelvo a la casa insultando directo e indirecto. Ese es vivir tiempo de gracia. Ese es disfrutar el amor de Dios. Ese es disfrutar la paz de Dios, el buen favor y la misericordia de Dios. Ese será. No confundamos. No confundamos. Si estoy viviendo tiempo de gracia, vamos a aprender a vivir por completo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A partir de la fecha, pónganse de pie. Pónganse de pie. Si estamos viviendo tiempo de gracia, gloria a Dios. Si estamos viviendo tiempo de gracia, hay que disfrutar esa verdadera tiempo de gracia. De nada nos serviría, hermano, si la gloria de Dios, si la misericordia de Dios está llenando la tierra, el favor de Dios está llenando la tierra, ese amor de Dios está llenando la tierra, y nosotros discutiendo, peleando, desacuerdos, desatentos, remordiendo al otro y al otro.
Mucho cuidado, hasta con nuestros trabajadores, con nuestros que verdad, quienes trabajan, hermanos. De repente en la tienda, en el negocio, en la albañilería, no sé dónde, hay que aprender a tratarlo. Por eso el otro día en mi corazón dije, ve, verdad, me examiné. Verdad, me venció lágrimas. Escuchen, me venció lágrimas. Dije, Señor, ¿cuántas veces habré faltado respeto a mis pastores? ¿Cuántas veces habré faltado a mi congregación? ¿Cuántas veces habré faltado a los que trabajan en el canal de televisión? ¿Cuántas veces habré faltado respeto a estas dos hermanas que trabajan en el templo? ¿Cuántas veces habré faltado, Señor, respeto al que trabaja en la radio? ¿Cuántas veces? Si alguien viene a preguntar, si alguien de repente pregunta a uno de los que trabajan aquí en el templo o en la radio, alguien le pregunta, le dice, por favor, hermana, cuéntame cómo es el pastor Leoncio Paco. ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuál es su trato? ¿Cómo les trata? Dios mío, ¿cómo quedaría? Pero dije, Señor, hasta hoy día no tengo nada contra ellos. Ahora usted, hermana, puede ser esposa del pastor, esposa del líder, esposa del diácono. ¿Cómo está? Tu esposo está predicando la palabra, tu esposo está enseñando la palabra, tu esposo está ocupando en las cosas de Dios. ¿Y tu comportamiento cómo está? ¿Qué tal alguien va y pregunta, y tú eres la esposa de tal fulano, le he visto predicar la palabra, por favor, esa hermana vive cerca de tu casa? Sí, cuéntame, ¿cómo es esa hermana? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuál es su trato? ¿Cómo se comporta? Dios mío, no tan solamente de nosotros de la congregación. Alguien que le pregunta, ¿cómo eres? ¿Cómo quedamos? ¿Y dónde quedamos? Si estamos todavía en tiempo de gracia, escuchen, mis hermanos y hermanas, en el amor y el favor de Dios, hasta hoy día de repente no estuvimos viviendo esa vida como verdadero el amor de Dios, la paz de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios que está llenando la tierra. No estamos viviendo todavía, no hemos disfrutado todavía. De repente había peleas, disgustos, desacuerdos, no sé, hasta la carne te ha vencido, pero ahora dile, nunca más. Ahora dile, aquí se acabó. Voy a aprender a amarle, voy a aprender a enseñarle. Escuchen, varones y mujeres, ¿cuántos padres abrazamos a vuestros hijos? Cuando ya son casados mayores, parece ajeno. ¿Cuántas madres abrazan a su hija, a su hijo? Ya tiene hijo, ya tiene hija, ya tiene familia, no sé, pero abrázale. ¿Cuántas esposas abrazan al esposo? Por ahí alguien, un refrán que escuchaba donde decía, la esposa que te ama, ¿sabes dónde te das cuenta que la esposa te ama? O el esposo que te ama, el esposo o la esposa que te ama, te abraza, te acaricia, te sonríe, te aplica palabras dulces, palabras buenas. Pero la esposa o el esposo que no te ama, ni te da cuenta, ni te repara. Parece un vecino y una vecina en la casa. No estaríamos viviendo tiempo de gracia. ¿Cuántos varones, mujeres de repente tienen un trabajador, tienen una empleada, un empleado, o alguien serviente en la casa, o alguien en la casa? Ahora recuerda, ¿alguna vez has abrazado
¿Alguna vez lo daste palabra de ánimo? Hijita, ¿cómo estás? O hijito, ¿cómo estás? Porque te veo un poco preocupado, hija o hijo. ¿Qué está pasando? Cuéntame. No sean ajenos. Estamos en tiempo de gracia. A su nombre, a su gloria. Para muchos duele la palabra, pero para muchos es una medicina. Levanten su mano. Dile conmigo: gracias, Padre. Gracias, Jesús. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Jesús. Padre mío, Dios mío. Aklas haikim kane, salvas haikim kane. Aklas haikim kane, salvas haikim kane. Bidalya ikipachane, yawarya ikipachane. Bidalya ikipachane, yawarya ikipachane. Amado Dios, si estoy en tiempo de gracia que estoy viviendo, aquellas haikim kane, salvas haikim kane. Aquellas haikim kane, salvas haikim kane. Bidalya ikipachane, yawarya ikipachane. Bidalya ikipachane, yawarya ikipachane. Aquellas haikim kane, salvas haikim. Aquellas haikim kane, salvas haikim. Bidalya ikipachane, yawarya ikipachane. Bidalya ikipachane, yawarya ikipachane. Levanta tu mano, Padre. Perdóname. No estuve viviendo como en tiempo de gracia. Estuve viviendo como en tiempo de conflictos, como en tiempo de peleas, odio, resentimiento. Señor Jesús, perdónanos. Padre amado, perdónanos. Dios Todopoderoso, perdónanos. Todos digan: cuánto he fallado. Cuánto he fallado. Perdóname, Padre. Perdóname, Jesús. Todavía tu amor está en la tierra, Dios mío. Tu paz está en la tierra, Dios mío. Tu favor está en la tierra, Dios mío. Tu misericordia está todavía con nosotros, Padre. Dios amado, si alguien ahí está reconociendo, hay alguien que le ha pasado, que le ha sucedido, algo me hace sentir dentro de mi corazón, salga de tu asiento, venga corriendo. En este momento recuerda las cosas que te ha pasado, venga corriendo. Queremos orar por ti. Quiero que seas liberado, quiero que seas restaurado. Venga corriendo. No me vengas con paso de tortuga. Amado Padre, amado Dios, amado Señor,
siento tu presencia. Padre amado, Yo sé que tú estás. Padre santo, Yo siento tu ¿cuántos varones, hasta a su esposa, a sus hijos, presencia. lo hayas visto indiferente? ¿Cuántas mujeres a su esposa, a sus hijos, a su familia haya visto indiferente? Maina maina tam tai tai kuyallawan ke maina maina tam Dios ni kuyallawan hucha sapal chorilla kita manakasu chorilla kita maina maina tam tai tai kuyallawan ki maina maina tam Dios ni kuyallawan ki manakasu chorilla kita manakasu wawalla kita kay sunggulay tai tai haway kulyaway kay bidalay tai tai riksi kulyaway riksi kuspay perdonay ko haway kuspay pampachay ko kay bidalay tai tai haway kulyaway kay sunggulay Dios lay reksay kulaw haway kuspay perdonay ko ay haway kuspay pampachay ko. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Todos digan: Señor, perdóname. Señor, perdóname. Reconozco mi falta. Reconozco mis errores. Reconozco mis debilidades. A partir de hoy voy a aprender a servirte. A partir de hoy voy a aprender de caminar contigo. Gracias Jesús. Todos digan: gracias Jesús. Gracias Padre. Y yo te voy a servir. He entendido. Estoy en tiempo de gracia. Gracias Jesús. Gracias Padre. Tú eres mi Padre. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi sanador. Y yo te voy a amar, y yo te voy a servir, yo voy a caminar contigo hasta el día de mi muerte, hasta que tú me llames. Gracias papá. Todos digan conmigo: Señor Jesús, a partir de hoy voy a aprender a amar. Voy a aprender a respetar a mi familia, a mis hijos, a mis prójimos, alguien que está conmigo, muy cerca de mí. Voy a amar, a respetar. Gracias Jesús. Gracias Padre. A su nombre, a su gloria, a su maravilloso gloria. Gracias.